Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Algunos oyentes pueden tener la presunción de que hablar en estos términos, quizás con la crudeza que lo estamos haciendo, de las distintas religiones, nos pone de alguna manera en la vereda de enfrente de las mismas. Para decirlo más concretamente, uno puede aparecer como poco creyente por señalar lo que a criterio de uno, un criterio por supuesto humano, falible, pero bueno, por lo menos es el criterio de uno, es distinto y entonces vale la pena que se exponga. Entonces, señalar esos aparentes errores, esas contradicciones, esas falencias metodológicas que tienen las distintas religiones, puede hacer, insisto, que uno aparezca como un individuo poco creyente, enemigo de la religión. Y vamos a hacer esta salvedad porque precisamente una interpretación simplista de la cosa puede llevar a ver las cosas de esa manera. Muchas veces a mí me han preguntado cómo me defino religiosamente, ideológicamente dentro del terreno espiritual. Yo siempre digo que me considero un individuo religioso y hereje. Pero claro, en el sentido etimológico de las palabras. Religión viene del latín religare, que significa encontrarse a sí mismo. Yo soy un individuo que estoy siempre a la búsqueda de mí mismo, o por lo menos de mi propia esencia, de la esencia de mi espiritualidad. Soy religioso en ese sentido. ¿Y hereje? ¿Por qué? Porque hereje significa en latín el que elige el camino, en síntesis, por el cual nos encontraremos a nosotros mismos. En ese sentido me considero un individuo religioso y hereje. Me considero un individuo que ha aprendido algo de todas las religiones. Acepto todas las religiones como maneras válidas de aproximarse a Dios, pero no creo, personalmente, en las iglesias, palabra que viene del griego eclesía, que significa reunión de hombres, porque esos son las iglesias, cualquiera, la católica, la musulmana, la budista, la hebrea, son reuniones, instituciones humanas, por lo tanto, tan falibles como puede ser mi pensamiento solitario en medio del desierto. Creo en la religión, es decir, en el trasfondo espiritual de las religiones. No creo en las iglesias, no creo en las instituciones. Y trato de hablar con conocimiento de causa, porque en unos cuantos años ya que van de andar en estos temas, ya caminé por muchas religiones, estudié, investigué, trabajé inclusive en muchas de ellas para conocerlas desde adentro. Podría ser una especie de raconto, así de memoria. Además de mi cuna esencialmente católica, me he acercado a la religión hebrea. He tenido mis contactos con los musulmanes, con los Hare Krishna, con los testigos de Jehová, con los cuáqueros, con los seguidores del Gurú Maharaji, la misión de la luz divina, con la secta Moon. Y entonces, cuando uno deambula y además lee textos de religiones paganas americanas y se informa sobre el brahmanismo, practica el budismo, la meditación zen, hace yoga, se recluye en monasterios como los de los monjes trapenses en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando uno transita por todas esas alternativas, tiene una visión global distinta de la que puede tener una persona que siempre consideró, al hablar de religión, hablar de Dios, únicamente las enseñanzas que le dieron en la familia, en el primario o en el colegio secundario. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué me considero en posición de señalar errores dentro del libro sagrado que es la Biblia? Y yo tendría que preguntar,
Primero, ¿por qué no se me pregunta cuántas verdades hay también en la Biblia? Además de los errores, porque este es un libro escrito por hombres. Sí, ya sé, por inspiración divina, dicen los exégetas bíblicos. Y aquí viene mi segunda pregunta. ¿Acaso podemos estar seguros de que la Biblia es el libro sagrado por antonomasia? Nosotros, occidentales y católicos, o por lo menos de una sociedad occidental y católica, creemos que es la Biblia la palabra de Dios. Pero un indio maya, un indio guatemalteco, tiene el mismo derecho de creer que su libro sagrado, el Popol Vuh, es la palabra de Dios. Y los musulmanes tienen el mismo derecho a creer que el Corán. Y los judíos tienen el mismo derecho a creer que la Torá o el Zohar son libros sagrados. Y los hindúes, que exponen como verdades de sus dioses los Vedas, el Mahabharata, el Rig Veda, el Jnana Veda. Todas las grandes religiones, todas las grandes civilizaciones tuvieron sus libros sagrados. No nos olvidemos, por ejemplo, del Bhagavad Gita. Y todos esos libros son, a mi criterio, formas de manifestarse de Dios. Pero ninguna es la verdad de Dios. Entonces, para tener una aproximación a Dios, uno puede elegir uno de esos caminos, respetando los demás y siendo conscientes de los errores que se cometen en el propio camino. O bien, uno puede deambular por distintos caminos, tener un panorama global del asunto y recién entonces sintetizar lo que a su sentido común, a veces el menos común de los sentidos, le puede vislumbrar, le puede parecer una síntesis, una aproximación a la verdad. Esa es nuestra forma de encarar y de considerar la religión. De eso vamos a seguir hablando después de esta breve pausa. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Estábamos haciendo algunas consideraciones respecto a cómo, podríamos plantearlo así, a cómo nacen las religiones. Vemos el caso de la Iglesia Católica e insisto, no existe aquí un ensañamiento particular con la Iglesia Católica. Me refiero simplemente a un modelo, a un paradigma, a un ejemplo que es, por cotidiano, suficientemente explícito. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.